Buenas tardes chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo les va? Espero estén muy bien el día de hoy, un día más de clase, un día menos que falta para el ITFES, cuenta regresiva. Hoy ya están saliendo las citaciones, así que estar muy al tanto de los procesos de citación. Por aquí está Daniela, Esteban, Cassandra, Catalina, Laura, Julián, Manuel, Luisa, José Alejandro, Natalia, Ojeda, Santiago Osa, Karen Gómez, Natalia Ojeda, Carol Portocarrero, Esteban, Rosa Granja, Daisy, muchísimas gracias por los saludos. ¿Cómo están? María Camila, Lucía, Kevin, Day, Laura, Lauren, Daisy Contreras, Day, BJD, ¿cómo están? Sebastián, Esteban, Carol Lenoc, Laura Arias, Day, Alex Jiménez, Danilo, Luz Day, Duque, ¿cómo están? Saray Góngora, ¿cómo están? Valentina, María José, César Adolfo, Karen Rosso, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va? Carolina Peñuela, hola Day, Dai, bueno, Laura Celi, Kevin Cruz, Kelly Bejarano, Miguel Ángel Pico, Lucia Caicedo, Sara Juliet, Carolina Gutiérrez, Linda Diusa, Karen Bermúdez, Linda Diusa, Karen Bermúdez. Linda cambió la imagen, creo. Ah, es Diana. Ah, por eso es Dai. Un excelente diminutivo. Paul Ramos. Sí, es otro de los ancianos del grupo. Paul Ramos es uno de los de antiguitos. Valentina Díaz, ¿cómo estás? Natalie Guzmán, Adriana Humada, Neider Amaya, Santiago Osa. Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Alejandra, Sebastián, Sebastián dos punticos tres. Que Sebastián dice que saluda a Valentina. Hola Valentina. Esteban Sánchez, o estará coqueteando con Valentina más bien. Edwin Rodríguez nunca me saluda. Luis Fernando Durán Ariza haciendo una buena crítica frente a la violencia. La violencia no es la solución en casi ninguna situación. Hay una que otra que sí. De hecho, es una discusión que tenemos desde hace muchísimos años, literalmente, con Paco, con el profesor de biología. Él dice que la violencia no es la solución. Y yo siempre he defendido que la violencia es la solución en algunas situaciones. Pues ahí seguimos discutiéndolo desde hace bastantes años. Pero sí, lo que dice ahí, la inteligencia no se mata, una persona inteligente no mata a otra. O no llega a un sentido en que tenga que matar a otra. Pero piensen en una situación de, por más inteligente que ustedes sean en el instinto de conservación, prima el yo sobre el otro. Entonces, son situaciones. O en mi caso diría que prima la seguridad de mis seres queridos sobre los demás. Entonces, en una en esa situación, no creo que piense. Sí, en una que otras, Carolina. El fin justifica los medios, no para todo, para algunas cosas. Hola, Joan Romero. No, Johan, no es eso. Lo que pasa es que yo creo que instintivamente, nosotros todavía tenemos mucho de reaccionar sin pensar. Entonces ahí sí. Sí, en general cualquier acto violento contra otra persona injustificado o con alguna justificación no muy clara, creería que eso no tiene la más mínima coherencia. Y entiéndase violencia no por el hecho
de transgredir físicamente a una persona, nomás en el hecho, digamos, aquí en Bogotá, los que vivimos en Bogotá, una de las exposiciones más violentas que uno vive es coger Transmilenio en una hora pico. Sí, es decir, el nivel de intolerancia, de violencia, de cosas es muy brutal. Entonces uno tiene, ahí es injustificable. Todo el mundo está manejando el mismo espacio. Hay otras situaciones en que creería que la única solución sería de forma violenta, pero bueno, ahí vamos. Entonces ahí vamos haciendo un tricito de visita mientras terminan de llegar sus compañeros. Casi que totalmente, Karen. En sí Einstein fue el que la fabricó, llamémoslo de alguna forma. Por eso hablan mucho de que él, frente a la teoría del proceso atómico y la fusión y eso, él toda la vida se arrepintió de la forma en que lo hizo, porque inicialmente Albert Einstein con Maxwell trabajaron para el gobierno gringo. Literalmente sí, exactamente, Andrés. Literalmente Albert Einstein hizo la bomba atómica. Hay un libro, un ensayo eh, que hace un paralelo entre Alfred Nobel y Albert Einstein y habla de los grandes inventores que se arrepintieron de su invento. De pronto muy pocos sepan que Alfred Nobel fue precisamente el que creó la dinamita, ¿no? Como tal, por casualidad mezcló nitroglicerina con barro, con greda y encontró que era una forma muy fácil de manipular la nitroglicerina. Inventó la, la dinamita y fue a partir de eso que nace la corporación Alfred Nobel, la que da los premios Nobel, porque él toda su vida estuvo arrepentido del invento que hizo. Entonces, con el dinero que amasó con su invento, él lo que hizo fue patrocinar un premio que motivara al ser humano a trascender en el conocimiento y no en la destrucción. Y más o menos, aunque hay que entender que Albert Einstein era menos altruista, como ser humano, como persona, parece ser que Albert Einstein no era precisamente una buena persona, un ser humano bueno. Entonces, ahí tenemos algunos vacíos. Por eso creó los premios Nobel, sí, exactamente. Más que los creó, dejó su fortuna, porque él realmente no estuvo en el proceso. Él heredó la fortuna a una corporación que creo que ahorita se llama Fundación Alfred Nobel y son los que se encargan de dar el premio Nobel. Ya ese entorno no recuerdo. Pues era polaco. Lo que pasa es que Einstein era de Polonia. No sé si era judío practicante como tal. Pues se me olvidó lo que pasa. Ah, una aclaración. No les pude enviar anoche ningún tipo de lineamientos a los que me solicitaron porque estaba sin internet. Los vientos estuvieron terribles y creería que fue por eso que me dejaron sin internet el día de ayer. Las preguntas que me enviaron las subí hasta esta mañana, de donde trabajo. Le hace, no era que no estuviera trabajando, estaba trabajando, pero estaba haciendo el proceso. No recuerdo, me parece que Alfred Nobel era inglés, me parece, no estoy seguro, pero me parece que Alfred Nobel era inglés, no gringo. No, lo que pasa es que en el mundo la fuerza bélica tan brutal que tienen muchos países sirve entre 3 4 países fácilmente nos hacen cenizas al resto. Y es lo que íbamos, es decir, en qué nivel se justifica una reacción violenta. Ya ese nivel es totalmente injustificable. Es, es distintos niveles. Sí, yo vi el correo, no los he leído, Adriana, qué pena contigo. Solo leí en una carrerita que tuve esta mañana, en serio, los que me decían, profe, le envío preguntas, profe, le envío preguntas, profe, le envío preguntas. De hecho, había un correo, creo que era de Andrea,
que me pedía el favor que le colaborara con una pregunta. Mira, si hubiese tenido internet anoche, de hecho me acosté bastante tarde, te hubiese colaborado, pero no estuve sin esto. Listo, Lina Margarita, ya entonces entramos en el encabezado fue que se precisamente por andar no en mi espacio de trabajo, se me olvidó cambiarlo. Es solo alguito más. Magnetismo realmente no da. Entonces, mientras van leyendo ahí la pregunta, yo le voy aclarando dos cosas a... Hay una por ahí de fenómenos de la luz. Eh, mm, Lina, lo que sucede con la luz, cuando estamos hablando de la luz, luz específicamente, reflexión de la luz es simple y sencillamente que el haz de luz choca con una pantalla que hace que no permite el paso de la luz, haciendo que ésta en forma total genere un cambio de dirección. Entonces, normalmente esto tiene que ser un cuerpo brillante, es decir, llámese espejo. Y la característica primaria de lo que uno debe tener claro en reflexión de la luz, que es el más simple, es que con el ángulo que incide el haz de luz, con ese mismo ángulo, refleja. Si uno ya sabe eso perfectamente, eh, puede establecerlo. ¿Qué sucede? El nivel de reflexión de la luz permite que nosotros, ejemplo, percibamos los colores. Si en un... Ustedes saben que la luz tiene el espectro cromático, distintos colores. Entonces, cada haz de luz al reflejarse genera, dependiendo de la dirección que dé, dependiendo de su dirección, así mismo es la percepción del color. Si se absorbe y solo refleja una línea cromática, ese es el color que percibimos. Por eso es que percibimos los colores. Los colores se perciben por reflexión de algunos de los espectros cromáticos. En sí la reflexión de la luz no tiene más ciencia. Eso es en sí reflexión de la luz. Una luz conecta un cuerpo que lo refleja generando el mismo ángulo. Es decir, si aquí entra con 60 grados, se refleja con 60 grados. Hay algo de pérdida de la energía, pero realmente no es con la luz, no es muy importante. Esta, una de las contribuciones de la señorita Villady de Neiva, que me envió muy buenas preguntas, bastantes preguntas, sino que no podría colocarlas todas porque sería sesgar a una sola persona. Las preguntas vamos a intentar irlas buscando de a poquitos. Un favor, creo que a más de uno le escribí que me envió buenas preguntas, pero que por favor si me las podía reenviar en algún momento un poco mejor, más leíbles. Y es que lo que sucede es que cuando uno las pasa a la presentación, uno de frente las ve muy bien, pero como la presentación hay que entender que el nivel de calidad... Pitalito, perdón, BJD, qué pena contigo. Allá en el Huila, BJD de Pitalito. Sí, eso como que aquí hay un montón de gente huilense. Bueno, aquí hay un montón de gente de todos los lados, que es chévere poder uno interactuar con personas de distintos lugares. Entonces, ¿qué me dice acá? Aparentemente es muy simple la pregunta y lo que les decía en algún momento. De las preguntas simples, no se las tomen a juego porque posiblemente no es tan simple o realmente es tan simple que yo la complico. La segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Entonces, en pocas palabras, lo que me está diciendo es que fuerza es igual a masa sobre aceleración. Esa es la segunda ley. En la siguiente figura se observa un bloque que se mueve sobre una mesa con rozamiento, su respectivo diagrama de fuerzas. Lo normal, fuerza implicada, que esta es la fuerza motriz, que es la fuerza que se le aplica al cuerpo para que se mueva. Como es mayor el vector de la fuerza que el vector de la fricción, entonces ahí ya sabemos que hay movimiento. Y normal y peso. Mis amigos, sí, eso es un favor. Realmente ayer estuvieron conectadas casi 170 personas, casi 180.
Y al revisar los likes creo que superó solo el 101 aproximado. Porfa, todos tómense un minutico, un segundo y le dan el like, por favor. Este por acá está armando canciones, están pero bien, ¿o yo? Hola Anthony, ¿cómo vamos? Adriana es de Bucaramanga. 110 creo. Laura lleva las cuentas. Gracias, Laura. Pues ya miramos lo que tenemos acá. Si el bloque se mantiene acelerado, es decir, en movimiento, esto es importantísimo, miren. Acelerado. Recuerden que hay dos formas. Entonces, yo le aplico una fuerza al cuerpo durante un espacio de tiempo que se llama impulso y el cuerpo tiene una velocidad constante. En este caso hablamos de cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Pero si el cuerpo al moverse se mueve con aceleración, quiere decir que la aplicación de la fuerza es constante también. Se le está manteniendo la fuerza, no se le genera un impulso, sino se está manteniendo, aplicándole mayor o menor fuerza, pero se le está aplicando fuerza. Es decir, un ejemplo es empujar un carro. Al empujar un carro yo no le aplico la fuerza y dejo que se vaya, sino le estoy aplicando fuerza constantemente, entonces se mantiene en forma acelerada. ¿Cuáles de las siguientes fuerzas contribuyen a la aceleración horizontal del bloque y por qué? El peso y la normal. Entonces, lo primero que tienen que analizar acá es que es a partir de esta gráfica que tienen que dar la respuesta. Horizontal, vertical, como quien dice, normal y peso no hacen parte del análisis, no contribuyen al movimiento. La fricción contribuiría a que se detenga. El peso no tiene nada que ver. La fricción y la fuerza aplicada porque estas actúan horizontalmente. Entonces la respuesta es esta, de pronto un poco general, pero sí respecto al concepto primario. ¿Estamos? Mm, mm, Me sorprende bastante muchas de las cosas que uno muchas veces va y sí pasa, que uno ve alguna situación y como de una vez la procesa, pero decir que en todo momento está uno aplicando la fórmula, en qué momento la teoría, no, no, hasta allá tampoco. Pero sí tiende una como a canalizarlo a la teoría muchas de las situaciones que hay veces pasan, fuera de lo común. Lo que sucede es que indirectamente contribuyen en el movimiento. ¿Por qué? Porque realmente la aceleración depende de la diferencia entre la fuerza implicada y la fuerza de fricción. Es decir, la fuerza neta con la que se mueve el cuerpo es fuerza implicada, llamémosla fuerza I, menos fricción, fuerza de fricción. Entonces ahí ya obtenemos el valor con el que él se mueve. Entonces, indirectamente la fricción sí afecta la fuerza con la que se está moviendo o acelerando el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Tengan eso en cuenta. ¿Listo, Anthony? Va en sentido contrario. Precisamente por eso resta la fricción a la fuerza aplicada. Listo, ya ahorita miramos otra cosa. Siguiente pregunta mientras yo voy contextualizando algunas cosas acá. Entonces, los espejos, si es espejos o lentes. Aunque esa clasecita. Gafas, gafas, necesito gafas. Pero voy a seguir haciéndome loco con las gafas. Convexo y cóncavo. Cóncavo y convexo. Convergente y divergente. Entonces, resulta y pasa que hay dos tipos de lentes. Los que son así curvitos, que son convergentes, y los que son así divergentes. Cóncavo y convexo. Entonces, lo que pasa es que cuando uno tiene un lente de este tipo, las imágenes tienden a converger, los rayos de luz tienden a converger en determinado sitio. Este en su mayoría lo que hace es diverger, que es divergente, que trata de
a canalizarlos en determinado punto como tal y genera una gran pérdida de los rayos. Este trata de mantenerlo como una lupa. Es una lupa, lo centraliza mucho, aunque los dos lentes son de la misma relación. Cada uno tiene su estructura para desarrollar sus rayos y sus estructuras de imagen, pero en sí los lentes son convergentes y divergentes. ¿Vamos? Esta pregunta que tienen ahí, no lo van a creer, pero sí es pregunta real, salió en el ICFES. Esa pregunta me salió como pregunta abierta a mí en la prueba del año pasado. Me salió como pregunta abierta, por eso me sorprendió verla como pregunta cerrada. Entonces, no sé qué pudo haber pasado. Y tenía, en vez de puntilla, manejaba era una tapa de gaseosa. Y había otra cosa, no me acuerdo. Estaba el borrador, sí. Estaba la tapa de esfero, sí. Y creo que una tapa de botella plástica, decía. Y una tapa metálica. La respuesta era la tapa metálica, pero bueno, en ese caso. Laura, porque los espejos de ese tipo, curvos, solo tienen cierta distancia focal, se llama. La distancia focal es, uy, Dios mío, un punto donde realmente la imagen se ve con ciertas características. A cierta distancia hay una cosa que se llama foco y foco es como la mitad del centro de curvatura. Ese específicamente me permite mirar si yo la imagen, el objeto lo tengo después o antes, hace que la imagen, o una de dos, aumente, disminuya, se vea al revés, se vea distinto. ¿Por qué? Por la variación de la distancia. Es debido a la distancia como tal. Lo mismo hay un punto en este tipo de espejos donde uno no se ve, donde la imagen se pierde totalmente. ¿Listo? Dice, ¿quiere mover un carrito de plástico con un magneto? Pues necesariamente tiene que poner algún objeto metálico dentro y aquí el único objeto metálico es la puntilla. La puntilla porque esta presenta propiedades magnéticas. Esa pregunta, de pronto si hay alguno de los que están aquí que presentó el examen 2017-1, eh, me podría decir si esa pregunta salió, porque es que es casi la misma que me salió a mí, pero con algunas alteraciones. Entonces quisiera saber si salió de ahí. Entonces, como ven, esta también la envió BJD y esta también la envió BJD. Que son preguntas de un paquete muy fuerte, preguntas muy bien hechas o realmente del ICFES. No, no salió, dice Daniel. No, Josué, el oro no es magnético. El oro, la plata no son magnéticos. El estaño no es magnético. Con lo que hacían las monedas antiguas, no es nada magnético. Las que están haciendo actualmente, eh, sí, Carol, me salió idéntica, pero cambiaban, en vez de la puntilla, era una tapa metálica, de gaseosa metálica. Y en vez del ping-pong, era una tapa plástica. Esteban dice que esta pregunta sí es de listo, mejor, trabajemos en contexto. Pilas con esta. Esta pregunta tiene muchísima información. Parte de la información es vital, parte de la información es solo relleno. Ese es un tipo general de pregunta a la que se van a enfrentar muchísimo, digamos, en ciencias naturales, porque se quiere que casi que uno no tenga que recurrir a una cantidad de conceptos y ecuaciones fuera de la pregunta, sino a partir de la interpretación de la información general, yo pueda hacer como una relación clara del proceso de lo que se tiene. Mm, Puede estar entre química y física esa pregunta, pues, pero porque es más teoría atómica que otra cosa, pero léanla muy bien. El aluminio tampoco es conductor. Aquí me dice Luis Fernando que también salió en el 2016. Yo no me acuerdo lo que sucede del segundo.
Hay mucha pregunta que se le olvide. Cobre no, tampoco, Natalie. El cobre no, el bronce no. Casi que los metales, como es que tienen química, le tienen un nombre. Creo que son metales primarios, metales puros. No son, no tienen atracción magnética. De la, en un metal que pierde electrones, pilas que pierde electrones, la cantidad de protones es mayor que la de electrones y por tanto la carga total es positiva y se representa con signos. Se tienen dos esferas metálicas idénticas, una esfera 1 inicialmente con carga más Q y otra esfera 2 inicialmente neutra. Al ponerlas en contacto y luego separarlas se observa que las dos esferas quedan con cargas iguales, como muestra la figura. Con base en la información anterior, ¿qué sucedió al poner las esferas en contacto? Está un tricito. Sí, parece más de química, Lauren, exactamente, pero bueno, tiene alguna de la contextualización dentro de la física por la teoría atómica. Recuerden algo que algunos de los muchachos a modo de chiste, pero fue muy acertado en lo que dice. Hablamos de electricidad, electromagnetismo. No hablamos de protocidad ni protomagnetismo, algo así. Pues realmente en una situación de interacción, ¿qué es lo que interactúa? Pilas con eso. Ahí lo que me está diciendo es la distribución de los protones, de la carga como tal. Pilas que sé más, lo que me está diciendo es el tipo de carga. Pilas con leer muy bien. Lo que define la electricidad son los electrones, la interacción de los electrones. Y pilas que ahí cometieron ustedes un error de lectura, pero brutal, a los primeros que respondieron. ¿Estamos? Creería que todo el mundo tenía claro lo que tenía que responder, pero no sé si por el afán o alguna de ese tipo de cosas la embarraron bastante fuerte en la respuesta. Pues lo que estamos diciendo es que hay interacción de electrones. Son los electrones los que van a interactuar. Entonces, la B se va y la D. Ahora, ¿de quién a quién pasa? Si esto es una carga neutra, la que tiene que hacer la interacción es la uno para que genere un tipo de carga en este aspecto. Desde la esfera uno pasaron electrones a la esfera 2 o de la esfera 2 pasaron electrones hacia la esfera uno. Al ser neutra quiere decir que no tiene carga determinada. Entonces lo que hace es una redistribución del valor por efecto de una transmisión de los electrones. ¿Estamos? Una- es como cuando yo fricciono un cuerpo plástico con, bueno, una regla con el cabello, ahí lo que hace es transmitir algunos electrones y darle algunas cualidades magnéticas. ¿Estamos? Estamos. Lo que sucede es que a simple vista uno ve. Nomás busquen el experimento de la regla y los papelitos. Ahí claramente les explican exactamente lo mismo que pasó ahí. Entonces, miremos esta mientras van preguntando. Gaby, después sigue sociales, recuerden. Sí, Luis Miguel Ríos, pero es que hay algo que no analizaron. Aquí no les están diciendo que se representa los protones del cuerpo uno. Miren lo que les dice. Inicialmente con carga más Q. Lo que les está diciendo aquí es el tipo de carga que tiene el cuerpo, no la configuración electrónica del cuerpo. Y esas cositas son las que hacen. Eso es el arte del examen de litros. Ese es el arte realmente. No es colocar preguntas muy complejas, sino colocar preguntas donde la información vital esté como a la vista y uno no la percibe. ¿Listo?
Lo que sucede es que la configuración electrónica de un cuerpo depende de los electrones y de los protones. Los protones no se mueven, lo que se está en constante movimiento son los electrones en la combinación. Lo que hace él es cargarla magnéticamente, pero no, ahí lo que me dice el más no es los protones, sino es la carga positiva con la que quedó el otro cuerpo, por efecto de una transmisión de los electrones. Creería que es una muy buena afirmación, Cassandra. No, porque genera una reconfiguración de la carga. Natalie se tomó el trabajo de hacerla, por eso creo que en algún momento ya la habíamos trabajado, me parece mucho, pero fue muy valorable que ella la hizo, la dibujó y todo y quedó muy bien, porque la que yo tenía del banco de preguntas realmente no se veía muy bien, la imagen estaba muy pequeñita, entonces perdía uno cierta perspectiva. Tengan en cuenta ahí ver las características del movimiento general. ¿Qué tipo de movimiento? Tengan en cuenta que en un movimiento de péndulo es mucho la información que uno puede recoger. Uno lo puede analizar como un péndulo, como un movimiento armónico o como un pedazo de movimiento circular uniforme. Sí, Gaby, de pronto sí, pero me pareció valorable el esfuerzo que hizo Natalie y era bueno colocarla. Además, no todos la vieron y es un temita que pocas preguntas salen de ese tema específico. Movimiento armónico simple, sí, Adriana. En ese se sintetizan dos movimientos. Una se puede analizar como circular, como movimiento armónico. No, mm, no totalmente seguro, Adriana. Nunca estoy realmente seguro de lo que respondo. Échenle una miradita y si de pronto hay algún error en la respuesta, ahorita retomamos al final o ahorita en el break me echas una mirada, Ariana. Ariana bueno. Sí, hay preguntas que son como muy reiteradas en muchos aspectos y cambian es como la contextualización. De hecho, hay una pregunta que me envió alguien hoy, que esa pregunta ha salido como 3 o 4 veces en forma distinta. María Camila, ¿cómo estás? Natalie. Sí, ahorita que hay una duda de Ariana, entonces ahorita miramos a ver qué de pronto, si hicimos de pronto mal el análisis. Tengan en cuenta ahí la cascarita. Lo que pasa es que una simple vista podría definir que lo que me está dando ese más es la interacción de los protones y ese más no me está dando la interacción de los protones, sino me está dando el tipo de carga. Es ahí de pronto el error que hay veces comete. Ténganlo en cuenta y ahorita retornamos a la pregunta, no os estresen. ¿Qué es lo que sucede acá? Que en esta figura yo debo analizarlo como si fuera un movimiento circular uniforme. Entonces, en un movimiento circular uniforme, eso es un círculo, imagínenselo muy bien que es un círculo. Pero borremos esto e intentemos hacerlo un poquito menos feo, que lo que quedó ahí fue un huevoide mutante. Intentar poner a ese huevoide quedó perfecto. Listo, el huevoide, imaginan que es un círculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un movimiento circular uniforme tenemos dos vectores que definen el movimiento.
la aceleración centrípeta que va hacia el centro y a 90 grados de la aceleración centrípeta va el vector de la velocidad, es decir, el que me define las características de la trayectoria y el movimiento. Entonces esto es aceleración centrípeta. ¿Qué es lo que sucede acá? Dice que en un punto se rompió. La cuerda como tal se puede definir como la aceleración centrípeta. Y a 90 grados irá la trayectoria de la velocidad, es decir, en este caso va en forma de horizontal. Entonces quiere decir que al romperse en ese punto, el cuerpo no va a caer libremente porque aquí recuerden que en este punto la velocidad es máxima de un movimiento pendular, sino lleva una velocidad en X, pero como está cayendo también tiene que hacer una caída libre, es un movimiento semiparabólico. Como quien dice en este caso va a describir una relación así. Esta situación sería si es pasando el centro, pues ni A ni B. La D no podría ser porque no lleva una fuerza en esa dirección. La única que me lo muestra es la C, que se mueve en esta dirección, miren, y además cae, se está moviendo en dos trayectorias. Efectivamente la respuesta era la C. No porque el otro es neutro. No, se va moviendo, sí, Rogelio. Exactamente, el C. Entonces se mueve en el eje X y se mueve en el eje Y. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Sí, tienen que mirar bien eso. Recuerden llevar la cuenta. Esta, alguien me la envió, porque el tipo de imagen alguien me la envió, pero no guardé la esta. Si no estoy mal y la memoria no me falla, fue Catalina, me parece. Me parece mucho, es que me envió un montón. Listo, miremos lo que pasa acá. Entonces, no, bueno, miremoslo acá en un rinconcito mientras van respondiendo esto. Lo que sucede es que al romperse en ese punto, el cuerpo tiene una velocidad en un movimiento circular. En ese punto la velocidad es máxima, por ende su aceleración va en dirección a la cuerda. A 90 grados de ese punto siempre va la velocidad. Como se rompe en toda la mitad, la dirección de la velocidad es horizontal. Pero recuerden que un cuerpo en un movimiento semiparabólico está haciendo dos movimientos. Cae y avanza, cae y avanza, cae y avanza al mismo tiempo. Por eso es que genera una curva. Entonces, por eso es que al ir en ese punto, la velocidad hace que avance un poco, pero la gravedad hace que caiga. Entonces, la respuesta es la C. ¿Listo? Si estuviese colgando libremente, Lauren, si no estuviese, si no me mostraran esto de acá, que el cuerpo ya tuvo un movimiento, sino que está libremente, así caería a plomo. No hay problema, Sofía Lorena, bienvenida. Por eso hoy lo estamos diciendo. Listo, ahorita la revisamos, Esteban, que sí pueden tener razón en ese aspecto, en ese análisis que dice acá. Sí, el neutro de carga, pero es que ese neutro de carga. Piensen en un elemento plástico, es que de pronto están pensando en un elemento en metal. Listo, puede ser, no les digo que no, ya ahorita revisamos. La tensión en ese caso, Laura, es efectivamente la que define la aceleración centrípeta. Adriana, Cheva, Daniela Caicedo Carvajal, ¿cómo estás?
S, Cassandra, Lauren, Juan Andrés, Jefferson. De todito un poco, Jefferson. Ya estamos en la etapa en que como son unos temas que... Uy, excelente. Alguien me envió un archivo de preguntas tipo ITFES, casi que todas relacionadas. La primera parte con teoría gravitatoria, que es el tema que vamos a trabajar la semana entrante. Perfecto, porque me aumentó el banco de preguntas de una forma muy alta. Sara Vargas por aquí. Sebastián ya llegó. Y María Erika Quintero, ¿cómo estás? Juan Manuel Young, Jefferson Montoya, Alex Arturo Quintero. Recuerden darle like al video, por favor. Laura Celi. Y hay una. Todos han dicho al menos una distinta ABCD. En esta sí no hay ni 5 de consenso. Dice, la situación en las cuales el lazo está sujeto a iguales tensiones son. ¿Dónde está? Se le acabó la tinta al borrador. Terminamos este, les doy un tiempito de corte, no se estresen. Rafael García, Natalia Ojeda, Juan Andrés, Sebastián solo sabe que es la C. Miguel Ángel Pico, Dayana, Cancerbedo. Listo, entonces miremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengan en cuenta que ciertos montajes con poleas me permiten disminuir la fuerza en algunos puntos, es decir, lo que se conoce como polipastos. En ese caso, aquí les juegan un truco bastante fuerte. Y es que hay unos muy específicos y otros como que no tan específicos. Entonces lo que hay que mirar, digamos, la función de la cuerda en una polea única. En una polea única, como esta situación, lo único que hace la polea es cambiar la dirección del valor. ¿Estamos? Entonces, una forma fácil de tomarlo, porque en este caso son las tensiones, en esta precisa situación, son la relación de las tensiones. Tengan en cuenta que estamos hablando de la cuerda a la que se somete. El lazo está sujeto a iguales tensiones son. Entonces, una forma fácil, digamos que cada uno de los pesitos, cada cuadrito es 10 newton. Cada cuadrito es 10 newton. Y a partir de ahí podemos establecer la relación de la fuerza en ese caso. Tengan en cuenta que aquí es una única tensión. Y de pronto haciendo una descomposición de fuerza me pueda presentar claramente el proceso. Si los dos están en la misma fuerza, esto está en reposo. Pues, el sentido de la cuerda en este caso, es decir, fijo con total seguridad, 1 y 2 experimentan la misma tensión, porque la finalidad de una polea simple, de una única polea, es cambiar la dirección de la fuerza, hacer que la dirección de la fuerza cambie para que sea de algún modo utilizable la fuerza de la gravedad. Pero en este caso, ambos casos eh, experimentan la misma fuerza. Entonces, obligatoriamente descartaríamos la B. No porque la 4 no sea, sino porque no está implícita la 1. Entonces, ahí o necesariamente son todas, o necesariamente eliminaríamos la 3. Entonces, el truco está en saber esta de la 3. ¿Qué es lo que pasa con la 3? Es un polipasto. Los polipastos me permiten mantener en equilibrio
un sistema con fuerzas no iguales. Es decir, en este caso, digamos, esta cuerda acá en el sistema como tal experimenta 20 newtons de fuerza, mientras que la estoy equilibrando, la estoy moviendo con 10 newtons. Entonces, en ese caso hay una contraposición de valor. Esta cuerda, este pedazo de cuerda acá, experimenta una menor tensión que este pedazo de acá. Entonces, no es una tensión uniforme en ese sentido. Por eso las cuerdas que se utilizan para armar polipastos tienen que ser de alta resistencia. No en cada poleita o rueda, dice que por cada sistema entre polea fija y polea móvil, la fuerza se disminuye a la mitad. Por eso es que una fuerza de 20 newtons la puedo mover con 10. A partir de ese reajuste de la fuerza, esta no está sometida a la misma tensión que las demás. Pues quiere decir que descartamos D. Ahora la que nos falta descartar es la 4. Para eso yo les aconsejaría que hagan la suma de fuerzas. Peso 10 newtons, en sentido contrario hay tensión, y en el otro peso 10 newtons y en sentido contrario tensión. ¿Qué es lo que sucede? Al igualar una es positiva y la otra es negativa. Entonces, uno de los valores es positivo y el otro de los valores es negativo, pero lo que va a pasar es que se va a anular. Lo que sí sabemos es que trae una fuerza contraria, constante, pero al hacer la ecuación, lo único que sabemos es que las fuerzas son iguales. ¿A qué igual? Sería algo muy complejo en este caso, sin datos. Diríamos que T más 10 newtons es igual a tensión más 10 newtons. Las tensiones son iguales. Eso es lo único que me botaría la ecuación. Entonces lo que hay que analizar es el peso residual que soporta la tensión. Des en cuenta que 1 y 2 solo hay una carga de peso. Pero acá es como si tuviera un punto fijo y jalo por un lado con 10 newton y jalo por el otro con 10 newton. La fuerza que experimenta la cuerda es de 20 newton en este caso, porque están en dos valores opuestos. Que haya equilibrio en el sistema no quiere decir que la fuerza, que la cuerda no experimente ningún tipo de tensión. Solamente 1 y 2. Bien para los que analizaron. Aparentemente una pregunta muy simple, pero tenía una gran cantidad de aristas para poderlo tomar. ¿Qué pasa, Laura? Que mientras, en pocas palabras, es relacionado con la cantidad de cuerpos que están sobre la cuerda. En el cuerpo, en la acción 4, hay doble cantidad de cuerpos colgando de la misma cuerda. Es como si ambos cuerpos estuviesen colgando en el mismo sentido. Entonces es como si yo colocara sobre la cuerda los dos cuerpos colgando en este sentido y lo atara en este sentido a la misma cuerda. No hay problema para los que acaban de llegar. ¿Listo? Respuesta solamente 1 y 2. Vamos a tomar 5 minuticos de corte. A partir de dentro de 30 segundos toman 5 minuticos. Yo voy, sirvo tinto y vuelvo por si tienen alguna pregunta que hacerme. ¿Estamos? Con las poleas deben tener mucho cuidado. El estudio de poleas de polipastos, mientras sea una única polea que interactúa como en estos casos, lo único que hace esa polea es cambiar la dirección de la fuerza. Listo. A partir de ya, 5 minutos, 5 minuticos nomás. Voy a ir por tinto. Que no es pausado, es mirando la pantalla. No hay problema, Valentina. Listo, Cristian. Se me perdió. Porque de una u otra forma Catalina es una fuerza de atracción. La fuerza magnética en sí es una fuerza de atracción. La fuerza de gravitación es el proceso. Entonces, la verdad me parece que se sigue manteniendo. Porque es que hay distintos tipos de inducción. Entonces, por contacto
lo que hace es que redistribuye la carga, sino que es que aquí esta pregunta está revolviendo dos conceptos separados. Una cosa es la inducción por contacto de uno neutro y otra es por fricción. Es en la fricción en la que hay un paso de los electrones al proceso. Y por contacto de inducción él queda cargado con lo mismo, manteniendo el mismo tipo de carga, pero aquí hay una variación de la carga. Entonces ahí sí se puede prestar para dos tipos de discusión. Si se toma desde el punto de vista de inducción por fricción o se toma por inducción de contacto, pero en este caso, en muchos casos tendría uno que tener un polo a tierra, pero es ahí la duda que me genera. Entonces, no descartemos entre la A y la C, pero la verdad, la que hace la transmisión es esta, porque es que es la carga, es lo que hace es inducir la carga en el otro y ya. Ariana Soft lo dice, el cuerpo con mayor número de electrones, 2. Lo sé, si uno se diera electrones, 2 quedaría cargado negativamente, ya que tendrá más electrones. Entonces, al tener carga neutra es porque tienen la misma cantidad. Entonces, analicémoslo desde ahí. Tiene la misma cantidad y él va a perder. Efectivamente lo que está diciendo Ariana Sof. Tiene toda la razón, Ariana. Exactamente eso. Entonces, bajo ese análisis, sí tiene la razón completa y totalmente, Ariana. Es la A. Es de la esfera 2 pasada en electrones hacia la esfera uno, claro. Qué pena, pero no estaba tomando en cuenta el equilibrio, la parte química, que es la reconfiguración electrónica del elemento. Esa partecita la estaba pasando por alto. Muy bien, Ariana, muy bien. Excelente, qué pena con ustedes. Ahí sí fue error mío. Punto para Ariana Sof. Un punto muy grande. Exactamente, Cristian. Entonces ahí tienen un punto a favor de ustedes. ¿Listo? Les queda un minuto de descanso. Un minuto, de hecho, les queda un minuto 30 segundos. Sí, qué pena con ustedes. Esa pregunta era la A. Muy bueno. La ventaja es que hay gente muy buena en química. Esa partecita debería uno ser muy bueno en física y química al mismo tiempo, pero no, no es así. Esta es la que les digo que se ha repetido un montón de veces, pero después de todavía no. Listo, ¿qué más preguntas? No es Adriana, es Ariana. Dalia Paz, Ariana. ¿Qué significa OMG, Ariana? Sí, no, ahí en ningún momento habla de transmisión de protones. El lío era, realmente esos dos se descartaban fácilmente. El lío era saber quién transmitía los electrones a quién. Y el razonamiento que hace Ariana es perfecto. Sí, es que una cosa que uno pierde de vista es que esa pregunta en un comienzo no sabíamos si es de química o de física. Es la reconfiguración electrónica de la partícula. Y a partir de lo que dice Ariana, al ceder uno es que la carga positiva se establece. No es que absorba positivo, sino absorbe negativo. La 4 no es porque son dos cuerpos en la misma cuerda. Es como si yo tuviera uno y debajo tuviera el otro en la misma dirección. Que sea con cargas opuestas, la tensión es igual. ¿Cómo les explico? Si yo necesito reventar un hilo y le aplico solo una fuerza con una mano, no se rompe. Al aplicarle con las dos se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque no estoy aplicando una única fuerza, sino por más de que es la misma fuerza en ambos sentidos, se amplifica, se suman las dos sobre la tensión, porque es como si estuvieran las dos en la misma dirección, que es ambas fuerzas sobre el mismo punto. Pues por eso no es la 4. La 4 es experimentaría el doble de fuerza que uno y 2. Y en la 3 pues la cuerda no experimentaría la misma tensión en todos
los procesos de la cuerda como tal. No, esta no, no es que estemos ahí, estamos esperando a que se acabe el corte. Esta es la pregunta. Esa pregunta ha aparecido, mm, ¿cómo les digo? Yo la he visto con un patear un balón, con una raqueta y esta de baloncesto. No es totalmente idéntica el contexto, pero esto sí es idéntico. El vector velocidad del cuerpo, en ese caso es, tengan en cuenta que es en B, el punto máximo de altura. Eso es una cáscara brutal, muy, muy fuerte. Sí, por eso me generó la duda para ponerla, sino que me pareció importante. Es más química que física. Entonces eso que hay como en la mitad, Enoch. Esteban, perdón. Dice, de acuerdo con la siguiente cita, en un campeonato de baloncesto un jugador lanza un balón desde una altura de 2.5 metros, con una rapidez inicial de 10 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. El aro donde debe estar también se encuentra a 2.5 metros respecto al piso como muestra la figura. De acuerdo con la gráfica es correcto afirmar que el vector que mejor representa la velocidad del balón en el punto B es A, B, C o D. B y la de Wendy Yulixa. D, D. Ahí está una pregunta bastante importante en el análisis. De Cassandra la B, Adriana la D, Angelina, Kelly Bejarano la D. Natalie, es un buen análisis, pero hay que hacerlo a mayor profundidad. A, D y O no se dice Dalía Paz. Ahí es donde está el lío. Enoch. Ah, sí, esa la mandó Enoch. Lo que dice Daniel Cataño también lo pueden tomar como en cuenta. No, no puede ser una mezcla de la A y la D. Velocidad, no aceleración ni gravedad. Es que ya no va hacia arriba, Juan Pablo. En ese punto ya empieza a caer. Pa' adelante es pa' allá. José Alejandro dice algo muy importante. Lo de las características del cuerpo acá. ¿Qué es lo que pasa en B? En B el balón llega a su punto de altura máxima. Quiere decir que su velocidad en Y es cero. No hay vector de velocidad. Pero en este punto sigue avanzando. Es algo muy parecido a lo que pasaba con el péndulo. Quiere decir que lo que decía ahorita, que les dije que tuvieran en cuenta lo que había dicho, se me olvidó el nombre. Entonces, en ese punto, la velocidad sigue en este proceso.
Camilo 1502, de lunes a jueves, empezamos en como en abril y estamos hasta despuesito del examen del ICFES. ¿Cada cuánto? Todos los días. Lunes, martes, miércoles y jueves, de 5 a 8 y media, a 8 de la noche. Entonces, en este caso, como el cuerpo sigue avanzando, quiere decir que tiene velocidad en X. Para adelante es para allá. Entonces sigue teniendo velocidad en X. En este punto velocidad en Y es cero. Cuando pasa de este punto, pues su velocidad en Y empieza a aumentar porque está cayendo. Pero en ese punto la velocidad es constante. Deben recordar lo que es teoría de movimientos en dos dimensiones. En movimientos en dos dimensiones siempre me dice que en X se mueve con velocidad constante y en Y con velocidad variable. Por eso es que va de máxima a mínima, de mínima a máxima. Respuesta, la D. Va en el sentido que se dirige el proceso. Exactamente, Cristian. Empezamos en abril 17. Laura tiene el dato. Ven, ven. Daniel Cataño fue el que dio la información vital ahí. Exactamente, Adriana, eso es válido. Sí, pero es que el punto, recuerden en el punto de máxima altura, cuando yo lanzo un cuerpo hacia arriba en el punto de máxima altura, por un instante está en reposo, es decir, su velocidad o vertical es cero, pero sigue manteniendo una velocidad horizontal. Si es el máximo absoluto, por eso te dicen Y máximo, altura máxima, Cassandra. Uy, 182 personas, excelente, excelente, excelente. Todos den like, por favor. Recuerden el reto del martes. Comuníquense con todo el mundo que ha estado conectado y la idea es encontrarnos el martes la mayor cantidad de gente que se pueda. ¿Estamos? Es solo curiosidad científica. Y la caída libre, exacto, Luis Fernando. Y se me perdió la pregunta de Catalina. ¿Qué pasa, Sebastián? Espera que me quede una pregunta. Profe, exactamente, Catalina, es por eso. Porque de todas maneras lo que está definiendo es una fuerza de atracción entre dos cuerpos. La gravedad es una fuerza de atracción entre dos cuerpos por efecto de la masa. Esta la envió Sara Juliet. De pronto un poco difícil de leer, pero bastante interesante. Al menos la primera parte. La pregunta 93. La 94 es un poquito difícil de entender, pero háganle. John Restrepo. Lo mejor para afrontar los nervios es no ponerse nervioso y ya. Los consejos los vamos dando clase a clase, clase a clase, es decir, entre cosas que ustedes van saliendo les vamos dando. Lo de leer muy bien, lo de no quedarse en atascados en una pregunta que no entiendan, sino continuar. De pronto si hay una pregunta que no pueden responder, no se queden ahí infinita cantidad de tiempo, sino tengan en cuenta el espacio de la pregunta, pasen a las siguientes y cuando se hayan despejado un poco retornan. Eso ayuda muchísimo a que el análisis de la pregunta cambie bastante. A veces uno se satura de la información de una misma pregunta. Ayer y trabajamos algo de límites de... Sí, María Alejandra, hoy hay clases sociales. ¿Qué pasa, Camilo 1502? Me interesa la 93. En la 93 es una pregunta que toca unir la información inicial, la gráfica, como para tener algo claro en esa relación de los valores.
Claro, Camilo, en el suscribiendo, usted entra a YouTube, donde está viendo la clase en vivo, y hay un link en el canal que se llama Clases Streaming 2017. Ahí están acumuladas todas las clases anteriores. Ahí las puede ver de todas las materias. Además de eso, si tiene alguna pregunta relacionada con las clases, en el caso mío de matemáticas y física, me escribe al correo y con todo gusto yo trato de responder lo más que se pueda. A los que me escribieron por el lineamiento entre hoy y mañana les envío los lineamientos. ¿Listo? Es que estuve sin internet el día de anoche. En la noche de ayer. Pongan atención que aquí no es que tengan. Hola Lady Forero, gente nueva por acá. No es que tengan que entender toda la teoría termodinámica, es que unan la información inicial, lo que les decía, una de las cosas que está propendiendo el examen del ITFES es que en ciencias no se necesite tener tanta conceptualización, sino a partir de un concepto que da la pregunta yo puedo hacer un análisis de relación. Tengan en cuenta aquí les dan dos características. Calor específico de un cuerpo, la relación entre la cantidad de calor que se suministra, la diferencia de temperatura, aunque ahí esa temperatura está mal usada porque el símbolo. Normalmente el término o el símbolo para temperatura es T mayúscula y su masa. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Esto es a través de la expresión, está un poquito limitada la gráfica acá, es sobre esto. De forma análoga se define la capacidad calórica como la cantidad de calor que hay que suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Por lo tanto, el calor específico se relaciona así en esa ecuación ahí un poco compleja. La gráfica muestra el comportamiento del calor específico para dos cuerpos A y B, donde uno tiene el doble de masa que el otro. Respecto a la capacidad calórica de los cuerpos es correcto afirmar que calor específico, tengan en cuenta aquí tienen calor específico, la temperatura y la cantidad de calor, la relación de cantidad de temperatura es. A medida que va aumentando el calor durante mayor tiempo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo se altera la relación del calor específico? En este caso, mayor calor, misma masa, mayor tiempo. A mayor tiempo, esta capacidad calórica, ¿qué pasa? Pues aquí van directamente proporcional respecto a la capacidad calórica de los cuerpos. Capacidad calórica. Esta de acá. Afirmar que son iguales las capacidades calóricas, tengan en cuenta eso. Calor, la capacidad calórica, la cantidad de calor que hay que suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Esta pregunta, desde algunos puntos de vista, puede ser irresoluble, porque hay muchas cosas fuera de lo común. Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Que se comportan igual, miren. En este caso se comportan igual. Esto realmente de todo ese enredo es lo que me desengloba la situación. Que sin importar la masa que tengan estas dos cosas, se están comportando igual en el cambio de temperatura. Ambas son iguales. Si ven A y B se comportan de la misma forma. La que tiene mayor masa y la que tiene menor masa se están comportando en la misma forma. Eso quiere decir algo respectivo ahí, que el calor específico, ¿qué pasa? Capacidad calórica, perdón. Le dicen que el calor específico para ambos es igual. Calor específico. Si ven la variación, está siendo relativamente igual sin importar la masa. ¿Eso dónde repercute? A ver, exactamente, las masas no son iguales. Lo que me dice acá es que se comportan en la interacción igual, a la misma cantidad, mismo tiempo de calor, es decir, la relación de calor específico. De calor, de capacidad de calor específico, sí.
Respecto a la capacidad calórica, tengan en cuenta que ahora me lo relacionan desde acá. ¿Es correcto afirmar que tienen igual capacidad calórica? No, no pueden tener igual capacidad calórica porque las masas son distintas. Y la variación de temperatura está siendo igual. La variación de temperatura depende de la variación del calor. Cantidad de calor, a mayor cantidad de calor, mayor temperatura. Están reaccionando igual, igualito. Mm, Viéndolo desde otro punto de vista, la capacidad calórica, calor específico de un cuerpo, también me define qué tanta energía cambia respecto a la variación de la temperatura. A mayor variación de la temperatura, mayor variación de la capacidad calórica. Lo primero que tienen que establecer desde acá, la variación de la temperatura es igual. El único cambio que hay es en la masa. El que tiene mayor masa tiene menor capacidad menor calor específico. A menor calor específico, menor capacidad calórica. Tengan eso en cuenta de la ecuación. Como la variación, esto es constante en ambos, ¿dónde está la variación? Solo está acá en la masa. El que tiene mayor masa tiene menor calor específico. ¿Por qué? Porque son inversamente relacionados, es decir, masa B, que es la de mayor masa, tiene menor calor específico. Y eso relacionado, calor específico y capacidad calórica son directamente proporcionales. Entonces quiere decir que entre esa relación, B tiene menor capacidad calórica que A. Entonces verifiquemos en la ecuación cuál me dice eso. La capacidad de A es la mitad de la capacidad de B. Entonces me estaría diciendo que la capacidad de B es mayor que la capacidad de A. Falso. La capacidad de A es el doble de la capacidad de B. Aquí se me da la relación de que la de A es mayor que la de B. Aquí me dice que A es menor que la de B. Entonces por descarte la respuesta es la B. ¿Listo? No, es la B. Si se dan cuenta la vuelta tan brutal que hay que hacer, esa pregunta no es del ITFES, nunca la he visto en algún paquete de preguntas reales, pero sí el que la hizo con la plena intención de hacerlo sufrir a uno. ¿Por qué? Porque uno no ve dónde está la variación, porque como el calor y la variación de la temperatura son iguales, uno no percibe que realmente la diferencia de esta capacidad calórica, que es la misma relación entre capacidad calórica y calor específico, está relacionada por la masa. A mayor masa, menor calor específico. Y a menor calor específico, menor capacidad calorífica. No, al ser menor la masa, tiene mayor capacidad calórica, que es que en en menor tiempo aumenta su temperatura más rápidamente. Tengan en cuenta eso. Es como lógico, a mayor cantidad, más difícil elevar su temperatura. Por eso es. Mírenlo acá. La capacidad calórica como la cantidad de calor que hay que suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. A menor masa, pues menor cantidad de calor. ¿Listo? Está bien interesante. La 94 no la respondamos, que es darle vueltas a lo mismo. Es muy parecida. Para darles que tengo muchas preguntas hoy y ya se nos está agotando el tiempo. María José Hurtado. Esa me la envió María José. O sea, la B exactamente, Esteban. Se calienta más rápido. No se preocupen, esas preguntas son así. Esa está bastante fuerte. Esta es pilas donde les piden la fuerza, ¿no? Dice, un motocicleta está dando vueltas dentro de una jaula de la muerte, la cual es esférica de radio R. La masa del conjunto motociclista es M. La fuerza centrípeta
ejercida sobre el conjunto motociclista en el punto A es la mostrada en. Tengan en cuenta que hay dos tipos de fuerzas en un movimiento circular uniforme: centrífuga y centrípeta. La centrípeta es la que va hacia el centro del movimiento, de la dirección de la trayectoria del movimiento, y la centrífuga es la que va hacia afuera por la línea. Porque lo dice Anthony, mire la información inicial. Ahí dice que las masas son relacionadas. A mayor masa, menor calor específico. Ahí son inversamente proporcionales. Es ficticia, Manuel. ¿Nunca ha montado en una licuadora, en una vaina de esas que lo pone a dar vueltas? Lauren, exactamente. Entonces, la fuerza centrífuga en ese punto es una fuerza que experimenta el cuerpo, pero como que es lo que dicen, es un poco fantasma, aunque no lo es. Y la fuerza centrípeta va hacia el centro, es decir, en el sistema va en esta dirección. Respuesta, la D, la fuerza centrípeta. Este no es el centro del eje, no es este centro, no, este es el centro del motociclista. Un error que se comete en esta pregunta es ese, que uno toma este centro como este mismo centro, no, este centro es el centro de masa del sistema. Entonces eso estaba fácil. Era solo el concepto de fuerza centrípeta, ¿listo? Eso es bueno que vayan llevando la cuenta. Lo que está haciendo Manuel es importante, que ustedes mismos lleven la cuenta de qué aciertos, que si son muy pocos, no se preocupen. Sara María Incapié, esa es muy buena porque tiene algo. Hay una pregunta más estructurada respecto a ese contexto que alguna vez lo vi y es hallar algunos valores. En este caso es una generalidad. Tengan en cuenta que hay dos tipos de energía potencial. La energía potencial gravitatoria, que es la que depende de qué energía libero a partir de la gravedad, y energía potencial elástica, qué energía libero a partir de la fuerza elástica. ¿Estamos? Ujú. Exactamente, Anthony. Entonces ahí lo que me dice, en sí lo que tienen que buscar está la proporción. No, porque en ese caso me estarían diciendo que el calor específico de Anthony, de A, es mayor que, es menor que el de B. Y ya a partir de la ecuación verificamos que es al revés. A debe tener menor que el de B. A debe ser mayor que el de B. No hacia abajo, Miguel. En cualquier punto de un movimiento, mientras van respondiendo eso, siempre va hacia el centro. Si el cuerpo estuviese acá, la fuerza centrípeta iría hacia acá. Si el cuerpo estuviera acá, la fuerza centrípeta iría siempre hacia el centro. Si se aumenta la masa del carrito al doble y se disminuye la altura a la mitad, al deslizarse desde el punto A hasta B, se puede concluir que la energía potencial aumenta, tanto la energía potencial y cinética permanecen iguales. Tengan en cuenta que es hasta B, ¿no? Hasta B, de A hasta B, no estamos metiendo el resorte para nada. Si aumentamos al doble la masa y disminuimos a la mitad la altura, ¿qué pasa con la energía cinética? Es la energía potencial. Depende de la variación de la energía potencial, porque va a ser el mismo cambio en la energía cinética. Recuerden la fórmula de energía potencial, igual a masa por gravedad por altura. Si yo duplico la masa, dos veces la masa, por gravedad por la mitad de la altura, esta con esta se simplifican y me queda que masa, gravedad, altura. La energía potencial sigue siendo la misma. Por ende, la energía cinética que va a transformar
es la misma. Entonces la respuesta, tanto la energía potencial y cinética permanecen iguales. El 2 se cancela, exactamente, ya ustedes lo estaban haciendo. No, Natalie, se mantienen iguales. Entonces, ¿por qué? Porque al disminuir la altura, como todas son directamente proporcionales, si una aumenta, la otra disminuyó y hay como un equilibrio entre los dos. Por la ecuación lo estamos estableciendo acá. Dice que la energía se mantiene en la misma proporción. Entonces, imaginen que entonces tenemos una masa de 10 kilogramos, una altura de 10 también, una altura de 10 metros, y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. La energía potencial en el sistema inicial serán 10 por 10 por 10, es decir, 1000 joules. Vamos a aumentar al doble la gravedad, 20, al doble la masa, perdón. La altura disminuye a la mitad, 5, y la gravedad se mantiene. 20 por 5 por 10 efectivamente también nos da 1000. Entonces, por proporción. Dándole valores, haciendo la disminución por análisis lógico, uno y otro está a la C. ¿Listo? Daisy Contreras está enferma. Está enferma, no está mal generada. Ahorita echan una miradita en el intervalo a la relación. Rafael García, sí, segurísimo. Háganlo con números, háganlo con la fórmula y ambos les bota la misma situación. Se aumenta el doble y se disminuye la mitad. Entonces, en ese caso hay una relación de equilibrio. Ahorita lo hacen, no se desconecten, por favor. Natalie no está de acuerdo. Natalie, ¿por qué no estás de acuerdo? Menos. Recuerden que el efecto de la gravedad en un plano inclinado es gravedad por tangente del ángulo de elevación. A mayor ángulo de elevación, mayor efecto, pero el máxima aceleración cuando el cuerpo está cayendo libremente es en el eje vertical. A menor inclinación respecto a ese, pues va a disminuir un poco. Tengan en cuenta que aquí no es por la aceleración, sino es por la gravedad en la relación del proceso. Ah, sí, pero de las cámaras antiguas. No, lo que sucede es que la energía cinética que llega a este punto es la transformación de la energía potencial. Entonces recuerden que la energía potencial acá tiene que ser exactamente la misma energía cinética acá, porque hay una transformación directa. Al disminuir la altura, aumenta la velocidad. Por eso va de A a B. En el intermedio yo no puedo hacer un análisis porque no sé exactamente la relación de proporción en que está disminuyendo dicha altura. Entonces, lo que sí sé es que la energía potencial acá equivale exactamente a la energía cinética acá. Si la energía potencial no tiene cambios, la energía cinética en B no va a tener cambios. ¿Estamos? Tanto la energía potencial y cinética permanecen iguales. Si es la misma, Anthony, es exactamente la misma energía potencial, porque al aumentar una disminuye la otra, y entonces la energía potencial también tiene que ver con la masa, no solo con la altura. Sí, pilas que lo que te están diciendo, sí, tienes razón en este caso sí, es la misma cantidad de energía. Si yo duplico la masa y disminuyo la altura a la mitad, es exactamente la misma energía potencial.
Dele valores. Miren lo que hicimos acá. Dijimos que el carrito tenía 10 kilogramos, altura 10 metros y aceleración 10. Aumenté al doble la masa, aumenté a la mitad la altura, disminuí a la mitad la altura y dejé la gravedad igual. Hagan ese producto y la energía potencial es exactamente la misma. Ah, obviamente. Sí, Natalie, el nombre es distinto, pero la cantidad es exactamente la misma. Qué pena contigo. No había entendido a qué le hacías alusión. Sí, obviamente una es energía potencial y la otra es energía cinética. Recuerden la ley, lo que pasa es que la ley de la conservación de la energía mecánica me dice que al disminuir la altura aumenta la velocidad, que la energía potencial en A es igual a la energía cinética en B. Esa es la ley de la conservación de la energía. Que una se transforma en la otra. Al perder altura gana velocidad. No es que haya algo relacionado, sino que una se transforma en la otra. Por eso es la ley de la conservación de la energía. Y queda la de Catalina. Vamos a dejar la de Catalina como tarea. Por favor, échenle una miradita y respondamos la de acá, que esa me interesa. Misma situación. Pregunta típica de lo que se quiere Uy, ya chicos, ya acabamos acá. Entonces queda esta pregunta pendiente. En este caso. ¿Ah? Sí. Chicos, no se estresen que vamos a seguir con las preguntas, sino Camila me decía que necesitaba esa pregunta, entonces por eso la coloqué. En el correo escríbeme ahorita Camila y yo te devuelvo la respuesta, ¿estamos? Para que la tengas ahí muy claramente. Pero esta pregunta es contextualización. Entonces chicos, quedan estas dos preguntitas, principalmente esta. Fue un placer haber trabajado el día de hoy. Trabajenle a la que les quedó la duda a esta y charlamos la siguiente clase. Traigo otras preguntitas de eso, sino que vamos a hacer algunas de lentes. Si tienen preguntas por ahí de lentes y valores. La semana entrante vamos a trabajar lo de gravitación universal, que son algunas preguntitas pequeñas. eh, y continuamos con preguntas generales. ¿Estamos? Fue un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes. Me alegra mucho el trabajo que llevan. Una felicitación, un agradecimiento a cada uno de ustedes y que pasen muy buena noche. Un abrazo a cada una de las niñas, un saludo a los chicos, que les vaya muy muy bien. Escríbanme en el correo. Los lineamientos que no envié anoche los envío hoy o mañana. Que pasen muy buena noche, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chao.